Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, repito, buenas tardes. Soy Dulce de DMD, la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Estamos un año más aquí para presentar un libro y también para tratar de acercar a la ciudadanía un tabú
que es el tabú de la muerte. Tabú que no debería de existir, porque todos los que estamos aquí vamos a morir y seguro que todos queremos morir sin dolor y con dignidad. Desde el año 1984, DMD viene luchando por el derecho a una muerte digna. Como sabréis, el año pasado se aprobó la ley de eutanasia. Estamos contentos con su evolución, que sí, que se puede mejorar, todo se puede mejorar. La ley se está aplicando en Asturias, no ocurre lo mismo en algunas comunidades. Y yo voy a ser muy breve porque tenemos muy poquito tiempo y aquí la importante es Ana. Solo quería recordaros a todos que para poder tener el derecho a una eutanasia es muy, muy importante hacer el testamento vital. En Asturias se llama documento de instrucciones previas. Aquí, en este documento, se deja escrito qué quieres y qué no quieres al final de tu vida. Esto facilita mucho a los familiares y a los médicos la toma de decisiones. Si alguien está interesado en que tiene alguna duda, desde DMD os ayudamos. Hacemos talleres en diferentes puntos de la geografía, principalmente Oviedo y Gijón. Creo que en otoño se van a hacer aquí en Gijón. Si necesita alguien ayuda, aclarar alguna duda, no dudéis en llamarnos. Y por supuesto, el que se quiera asociar será muy bien recibido, porque todas las asociaciones se tienen que renovar. Vale. Hasta aquí tengo que pedir disculpas porque en realidad deberíamos de ser 3 personas aquí. Venía Lucía Naveros, que es una periodista que trabajó en La Nueva España y ahora dirige su propio periódico, La Voz del Trubia, y ella venía para entrevistar a Ana, pero por un problema familiar no pudo acudir. Ella me mandó un cuestionario que luego se lo pasaré a Ana y en lo que podamos las dos nos vamos a arreglar, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, pues Ana nació en Pamplona, es licenciada en periodismo y trabajó durante años formando parte del equipo de televisión española de los informativos. Ella ha publicado más libros con otros autores, pero este es su primer libro. Un libro muy recomendable, es un libro de amor y muerte, de vida, de ilusión, de desilusión. Yo no voy a hacer spoiler, que lo haga ella si quiere. Vale. Se llama La ventana de los cernícalos. Y con esto yo creo que te voy a dar la palabra, Ana. Tú dices lo que quieras, ¿vale? Muchas gracias, Nada. Dulce. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Acércate más. A finales de junio, cuando se cumplió un año de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, 11 personas en Asturias solicitaron el fin de sus días con una muerte digna. Solo 5 lo consiguieron. Otras 4 personas fallecieron antes de superar los trámites. Son datos que recogía el periodista Ramón Muñiz en el diario El Comercio el pasado 28 de junio. Añadía que la burocracia puso trabas a esa despedida digna. El 30 de abril pasado, la escritora Andrea Menéndez Falla, que está por aquí, escribió en Kanchapka sobre la ley y hablaba de las manipulaciones mediáticas y políticas de la eutanasia, cuestiones ideológicas y religiosas siempre presentes en la vida y la muerte de las personas, de la ciudadanía. Andrea recordaba también que ninguna persona sana quiere morir y que hay personas que incluso muy enfermas mantienen su amor por la vida. Pero la voluntariedad de acogerse a la ley implica que solo, reitero, solo quienes ya han llegado al agotamiento del amor por la vida sean candidatos a la eutanasia, a la buena muerte.
Fernando Marín, médico y vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, recalcaba en ese mismo artículo de Andrea que ninguna ley en vigor en Europa exige tantos requisitos como la española. Uno de los protagonistas de esta novela, La ventana de los cernícalos, es J. Un hombre maduro, vital, enamorado de la vida, curioso, activo, deportista, sanitario, artista. Un hombre que vio truncado su futuro por un accidente. 5 años, un lustro completo, inmóvil de cuello para abajo. Un lustro pensando con su lúcida cabeza que la vida no era eso, que la vida era otra cosa. Hace ahora 3 años murió mi madre. El día de su cumpleaños, un juego extraño del azar. Sus últimas semanas fueron de un sufrimiento atroz por un cáncer que la devoró sin piedad alguna, porque las enfermedades no tienen piedad, pero los seres humanos sí deberíamos tenerla. Encontramos a un animal herido y nos apiadamos de su sufrimiento. Cuando una mascota sufre irremediablemente, la llevamos a un veterinario para que cese ese inútil sufrir. ¿Sirve de algo sufrir cuando ya no queda esperanza alguna en el futuro, ni curación, ni nada? Seguimos haciendo las leyes bajo el dictado de tradiciones religiosas. Se pone ahora en duda el aborto, el matrimonio entre quienes se aman, sean del género que sean. Se pone en duda el derecho humano a morir con dignidad. Y ese retroceso no es bueno, ese retroceso no se puede consentir ni admitir en una sociedad madura que no quiere que las creencias, respetables por supuesto, pero creencias, marquen su vida y controlen también su muerte. Me pidió Ana Caballero, editora de Grijalbo, que escribiera una novela, una historia de esperanza, de aves, de nidos, de pollitos, de vuelos, pero le ofrecí también una historia de alas cortadas y sufrimiento. Historias a través de ventanas. Todos tenemos una ventana, con vistas o no, pero un lugar donde asomarnos a otras vidas. Se trata de entender el sufrimiento del otro, del humano que es mortal, exactamente igual que nosotros. Y por prejuicios religiosos o por intereses políticos, ese sufrimiento no lo administra quien lo sufre, sino personas que parece que ellos creen que nunca les va a tocar. Vivir con dignidad se entiende bien. ¿Por qué no se entiende que morir con dignidad es tan importante? Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer el papel de Lucía. Pues como os decía, Lucía no puede estar aquí hoy y me envió por correo un cuestionario y bueno, un poco de tu biografía. Con lo cual, esto no lo escribí yo ni son palabras mías. Esto es todo de tu colega, ¿vale? A ver, voy a quitar las gafas, creo que hasta veo mejor sin gafas. Ana Ruiz Echauri forma parte de una generación de periodistas que llegaron a las redacciones en el posfranquismo, cuando todavía era posible creer en un periodismo libre y comprometido, que sirviera de contrapeso al poder, por oposición a la prensa oficial del movimiento y al nodo que había marcado a las redacciones de la dictadura. A lo largo de su carrera ha desarrollado, tanto en radio como en prensa escrita, pero sobre todo en televisión española, el desencanto de la profesión y la pérdida progresiva de los valores éticos que debe presidir el oficio. No sé si estás de acuerdo hasta ahí. Fíjate si estoy de acuerdo que en el primer sitio que hice prácticas era una emisora de radio y en la emisora de radio no se podían dar noticias ni informativos. Había que conectar con el parte, que era el informativo que hacía Radio Nacional de España para todas las emisoras. Era imposible que nadie diera información que no fuera esa. El periodismo y sus contradicciones, un oficio precioso y necesario que puede convertirse en una auténtica cloaca, es uno de los temas de su primera novela, La ventana de los cernícalos. Una obra sencilla, directa y profunda, tejida en torno a 3 personajes. La bibliotecaria Sofía, que encuentra en su ventana a una pareja de cernícalos y narra su historia en Internet. La periodista Ana, sola y desengañada del trabajo,
al que ha dedicado su vida, y J, el artista vital que se ve reducido a una vida sometida a la inmovilidad total y a la dependencia, cuya historia nos obliga a mirar a la cara a la muerte. La novela es un trozo de la propia realidad, pero teje historias distintas. ¿Qué te llevó a unirte al nacimiento de los cernícalos con la historia de J? Pues, bueno, lo he comentado antes un poco. La editorial quería una historia fantástica de unas aves que efectivamente anidan en la ventana de casa. Y desde el año 2003 vienen allí, tienen pollitos, nacen los pollitos, les alimentan los padres y luego echan a volar. El otro día echó a volar el último pollito y encima se accidentó. La vida es un poco así, ¿no? Naces, te desarrollas, te alimentas y al final vuelas o no vuelas. Entonces, cuando querían una historia de las aves, porque les pareció muy entrañable y muy bonito, yo también quería contar la historia de un amigo que es muy real, que murió en el año 2006 y que estuvo 5 años pidiendo la eutanasia. No era tan famoso como Ramón Sampedro, ni lo quería, ni lo pretendía. Él solo quería morir con dignidad. Además era sanitario, sabía lo que era, lo que estaba pasando. No podía ni espantar una mosca que se le posara en la nariz. Era una inmovilidad total, de cuello para abajo y con respiración artificial. Entonces aguantó 5 años así y durante 5 años estuvo escribiendo, creando cosas, dibujando con el ordenador de una forma muy precaria, porque en el año 2006 los ordenadores no eran como ahora, ni los móviles eran como ahora, ni había redes sociales, pero él conseguía comunicarse, hablaba, sí que podía hablar. Entonces, bueno, las dos historias son ese contrapunto que hay siempre entre la vida y el fin de la vida. La esperanza en un nido donde nacen unos pollitos muy tiernos y en una persona que tiene las alas cortadas, no soporta tener las alas cortadas porque nada de lo que le llenaba la vida lo podía hacer prácticamente y lo que estaba pidiendo era morir con dignidad. Porque los 5 años así... Bueno, no lo hacemos, ¿vale? Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que si le gusta la historia, porque yo me enamoré de los cernícalos, de verdad, la puede seguir en Twitter. Está muy interesante. Y, por tanto, tu experiencia con los cernícalos en la ventana atrajo a miles de lectores durante la pandemia. Acompañaste a muchísima gente con el tema de los cernícalos. ¿Por qué crees que ese trozo de vida interesa y consuela? ¿Qué nos da socialmente, qué nos da socialmente que necesitamos? Yo creo que durante el confinamiento, que fue lo más duro, porque todos teníamos mucho miedo, porque estábamos viendo morir ancianos en las residencias y estábamos ante algo muy desconocido que nos daba muchísimo miedo, y estábamos encerrados en casa sin poder salir, que es una situación que no hemos vivido nunca antes. Hubo mucha gente que se dedicó, gracias a las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a ayudar a otras personas. Había carteles en el ascensor que somos los del cuarto, vamos a ir al supermercado, si los ancianos de la casa necesitan algo, se lo compramos. Entonces, en esa época, la ventana coincidió la primavera, cuando llegan los cernícalos, ponen los huevos, si hay suerte, nacen los pollitos. Y yo lo fui narrando. Y eso a muchas personas les dio un motivo para al día siguiente decir, ay, a ver qué ha pasado en el nido, ¿no? Porque era, como decía alguien, es como un reality de cernícalos. Pues sí. Y a veces es muy aburrido, quiero decir, cuando la hembra se tira un mes empollando, allí no pasa nada. La hembra llega, se plantifica encima de los huevos y está dándoles calor y no hay ninguna aventura ni pasa nada. Pero sí, cuando nacen los pollitos, eso es como un milagro, ¿no? Y este año han nacido 5, que son 5 como en el libro, que ha sido una casualidad, porque otras veces son 4, otras veces son 6. Y durante el confinamiento mucha gente me lo decía, hemos pasado esto mejor gracias a leer esta historia. Sí. Y sobre todo había también gente que tenía su propio confinamiento, personas que estaban enfermas o en un tratamiento oncológico aislados, que
se asomaban a esta ventana porque no tenían otra ventana donde asomarse. Claro. O sea, hay muchas personas muy solas sin ventanas y o nos ayudamos entre todos o... A ver, es curioso porque esta es una novela negra pero sin crímenes y con personajes de mediana edad y postrados en silla de ruedas. Es una apuesta a contracorriente. ¿Cómo has conseguido publicarla? Me lo pidieron, ni siquiera tuve que buscar un editor, eso es una lotería maravillosa que me tocó. Me leyeron en Twitter, les gustó la forma de narrar, dieron por hecho que por ser periodista sabría escribir, cosa que tampoco suele ocurrir, no sé, y no tuve me dijeron que querían una novela, lo único que hice fue convencerles de esa otra parte de la novela que no es el nido feliz y los pollitos, es la lucha por conseguir una muerte digna. Y que te pregunte, ¿qué respuesta te llega de los lectores? Y ella añade, me inclino a pensar que sobre todo son lectoras. ¿Es así? Sí. No sé si las mujeres leemos más o a las mujeres nos interesan más otro tipo de historias. Sí. Ya digo, no es un libro ni de mujeres ni para mujeres. Es un libro que narra... Hay personajes masculinos potentes porque J era una persona potente. No, lo que sí es verdad es que las mujeres en general leemos más. Y nos interesan otros temas también, sí. También la novela es una encendida defensa de la buena muerte. Ana también es una buena defensora de la muerte digna. ¿Qué es para ti una buena muerte? Pues la que no tiene dolor, la que no tiene soledad, la que tú, cuando la vida ya no tiene nada que ofrecerte y tú lo que quieres es irte y despedirte y poder estar con los tuyos, despedirte bien, irte bien, sin sufrimiento y sin que a nadie le llame a la puerta de su casa la policía para acusarle de un homicidio, ¿no? Que es lo que pasaba antes de la aprobación de la ley. Entonces, bueno, cuando J murió, efectivamente hubo una investigación policial, hubo una juez que se hizo cargo del asunto y lo archivó meses después porque era imposible encontrar al autor o autores de aquello, porque él no se podía mover, luego alguien le tuvo que ayudar. Recuerda mucho a Ramón Sampedro, que se hizo tan famoso por la película, pero no era como Ramón Sampedro, era muy diferente. Y él, es más, él no quería ser como Ramón Sampedro. Claro. Una de las frases más esclarecedoras del libro habla de que saber que uno tiene el control sobre un proceso de morir en paz, eso a nosotras nos consta también, da seguridad a las personas que no tienen esperanza de recuperación. Y se pierde ese miedo a la natural a la muerte. ¿Tú viste ese proceso en J? ¿Perdió el miedo? Él no tenía miedo, él tenía más miedo por las personas que le rodeaban que por él. Es decir, a él el hecho de morir era un deseo, una ansia de dejar de vivir porque no podía más. En los últimos meses, una persona inmovilizada en una silla de ruedas con la médula cortada desde aquí tenía unos dolores brutales en las piernas. Es decir, como el dolor de los amputados. Entonces le tenían que dar morfina y era como, a ver, no tengo el cuerpo, no me funciona nada, pero me duele. Ya es el colmo, ¿no? Tenía infecciones recurrentes, era un desastre. A él planificó a conciencia su propia muerte. Se le estropeó uno de los intentos. Alguien le falló. Se ocupó de que todo el mundo tuviera una... ¿Cómo se dice? Una coartada, como en las novelas policíacas, para que a nadie le pudieran decir, esa noche ¿usted dónde estaba? No, yo no estaba allí esa noche. Y lo organizó él, con mucho secreto, para no implicar a nadie. Si nadie sabe nada, nadie puede contar nada. Por cierto, Ana, ¿tú has hecho tu testamento vital? No, señora, tengo que hacerlo. No dejéis de hacer el testamento vital. Hay que hacerlo ahora.
que estamos bien, bueno, algunos regular, pero estamos bien. Hay que hacerlo ahora porque quizás luego no podamos expresarlo. Animo a todo el mundo, es una cosa que se hace gratuita, que luego va en nuestra historial médico. Es que es una recomendación que deberíamos de hacer todos los que crean en esto. Claro, el que, por supuesto, respetar lo que hablamos siempre. Tú quieres morir de otra manera, oye, todo el respeto. Pero, ¿puedes valorar la ley española de eutanasia? Me parece, yo no la puedo valorar porque no soy jurista. Ya. Lo que he leído es que efectivamente es una ley muy garantista, la más garantista de toda Europa, más que Holanda, más que cualquier sitio. Es decir, esta tesis absurda, que no es una tesis, es una opinión lanzada al aire de que van a asesinar a nuestros ancianos, pues no funciona porque es una ley muy garantista. A nuestros ancianos a lo mejor los asesinaron de otra forma en otro momento, pero de esto no hablamos. Defendemos la vida de una forma muy apasionada, la vida es lo más maravilloso que tenemos, pero no defendemos los derechos de las personas que tienen otras ansias que no son necesariamente vivir por vivir. Es decir, ¿cómo puedes decidir tú por otra persona si tiene que vivir con dolor y con sufrimiento o no? Será la persona la que tiene que decidirlo. Claro. No sé, Claro. no sé. También me pregunta aquí, otro de los temas del trasfondo es el deterioro del ejercicio del periodismo. ¿Tú piensas que hay salvación? ¿Cuál crees que es el problema? Ella como periodista te... Pues llevamos unas semanas que precisamente este tema del que usted me habla es de mucha actualidad. El periodismo ahora mismo es una mezcla entre espectáculo y rapidez, carreras, por ser el que da antes una noticia, por ser el que la da más rápido, porque el que pone el tuit, por el que no sé qué. Y el periodismo no es eso, el periodismo es comprobar y contrastar. O sea, a veces solo hay que hacer una llamada telefónica. En una redacción en la que yo trabajé, salió un teletipo en el ordenador, los teletipos ahora salen en el ordenador, que decía que había muerto un famosísimo escritor y periodista. Entonces hubo una especie de grito general, ¡ha muerto fulano! Y todo el mundo se puso a buscar la biografía, imágenes, tal. Y de pronto la noticia plum, desapareció. Y solo hubo que hacer una llamada telefónica a la ciudad donde vivía ese señor para que te dijeran, no, ese señor, bueno, igual está muerto, pero está leyendo el periódico tomándose una caña, ¿sabe? Entonces, imagínate si por un momento das en la tele que un señor se ha muerto y el señor está en su casa vivo y oye la noticia y encima es periodista y dice, pues qué bien. O sea, hay que contrastar las informaciones, hay que confirmarlas, no hay que ser torticero, no hay que informar solo de lo que le interesa a tu empresa periodística, no hay que contarle al ciudadano lo que quiere oír, cuéntale la verdad y el ciudadano tiene capacidad para distinguir si lo que le estás contando le convence o no le convence. Dale datos y dale a los niños educación para que tengan criterio cuando sean mayores, para que sepan traducir eso que les están contando. Todos sabemos, yo qué sé, el ABC es monárquico, ¿vale? Pues sí, el ABC es monárquico, no lo han negado nunca, es un periódico monárquico. Un republicano nunca comprará el ABC porque no le interesa saber lo que haya desayunado doña Sofía. Pero lo que no puede ser es que ahora cada medio de comunicación, digitales incluidos, tengan una etiqueta y tú ya sepas que lo que vas a leer es de X o de Y o de Z. Es decir, cuenta la verdad y que cada uno le dé el enfoque que crea necesario, pero no opines tú. El trabajo de un periodista no es opinar, salvo que seas un experto en algo. No podemos opinar del volcán de La Palma, de la COVID-19, del barco que se hundió y del calor extremo. No sabemos de eso. Tenemos que ir a la persona que sabe y preguntarle y que nos cuente. El vulcanólogo sabe de volcanes. Yo para esto he preguntado a los biólogos. Yo no sabía qué hacer con un nido en una jardinerita de este tamaño. ¿Qué haces? Pues nada, déjalos estar.
pero hay que darles agua. No, no les des nada. Hay que preguntar a los expertos, hay que preguntar a los que saben. Y ese es el papel del periodista. Una persona particular no le puede preguntar a cualquier especialista en COVID de qué va esto del virus, pero el periodista sí. Tiene acceso a las fuentes, a las personas, a los expertos. Úsalo. Sé consciente de que eres solo el portavoz. De que cuando tú preguntas, está preguntando todo el público. No tú porque te interesa y porque eres muy listo. Tú no eres muy listo. Tú sabes contar o tienes que saber contar. Los que saben son los otros, los expertos. Yo estoy muy en contra de estos periodistas que saben de todo. ¿Por qué no? Porque no sabemos de todo. Porque te puedes especializar, ¿vale? Yo hice muchos años información de sanidad, pero yo no puedo operar de apendicitis. Claro. O sea, y tampoco puedo ir a apagar un volcán por mucho que haya entrevistado a un geólogo. Seamos realistas. El otro día un periodista, se metió en mitad de un incendio para contar que aquello estaba ardiendo y hacía mucho calor y se le estaban derritiendo las zapatillas de deporte que llevaba. Entonces, o sea, no sé, deberían detenerlos. Quiero decir, no es normal. Como los que se meten en el agua para que vean cuánto subió. La crecida del río. Sí. Estás tratando al público como si fuera un poco tonto, ¿no? Es decir, hace mucho frío, hace mucho calor y fíjense, es un incendio, se ha quemado todo. Claro, sí. Pues hablando de verdades, a ver. Dice, están de plena actualidad las grabaciones de Villarejo a Antonio García Herreras, en las que reconoce que difundió fake news pese a que le parecían burdas para atacar a Pablo Iglesias. ¿Qué opinas? ¿Te parece que la reacción social ante estos hechos es suficiente? Es que no hay reacción social. O sea, no hay reacción social. Estamos como el tiempo, calor bochorno. ¿Nos quedan? 2 minutos. 2 minutos. No hay reacción. En un tiempo normal en el que las personas fueran conscientes del daño que se hace con una noticia no verdadera, esos periodistas que hacen esto, si se confirma y todo eso, no deberían tener audiencia porque no están haciendo su trabajo bien. A un médico que mata a un paciente se le aparta de su profesión. Matar la verdad es un delito. Creo que hay una persona que quiere hacer una pregunta. El testamento vital. No lo... Bien, eso lo hice yo también y lo fui a renovar. Yo le recomiendo que lo renueve, aunque parece ser que, por ejemplo, en Andalucía había problemas con ese tema, decidieron aceptar ese documento. Pero si usted tiene la posibilidad de renovarlo, yo le recomiendo que lo renueve. Pues tiene toda la razón. Los plazos de momento son de 45 días aproximadamente, que tiene toda la razón, es mucho tiempo. Pero como dije antes, de momento, bueno, arrancó, todo es mejorable y esperamos que todo eso se pueda ir solventando también. Y creo que sintiéndolo mucho, si alguien quiere preguntar, nos queda 1 minuto creo, porque ya nos avisaron. No le oigo nada, lo siento. No la oigo. No le oigo. No oigo nada.
Tiene que ir cortando. Nos están diciendo que terminemos, por favor. Sí. Mire, le voy a pasar un folleto y ahora cuando terminemos hablo con usted. ¿Le parece bien? Nada, Gracias, nada, no hay de qué. Muchas gracias a todos. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme,
Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Toxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.